Días, mi nombre es José Antonio Blanco, soy el responsable de producto de PCI en IBD. Y lo primero, agradeceros la asistencia a este webinar. Muchas gracias también a César Pérez, que es el director de detección por aspiración en KIDE y nos va a impartir este webinar, donde vamos a hablar de sistemas de aspiración en cuanto a normativas, cálculos, tipo de instalaciones y esas cosas. Bueno, y sin más dilación dejo paso a César que nos comente. Muchas gracias, César. Adelante. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a IBD por invitarme a compartir estos minutos con vosotros. Voy a tratar de explicaros un poco cómo se hacen los proyectos de aspiración y a daros una serie de puntos de vista que os puedan ayudar si queréis hacer ese tipo de proyectos, ¿vale? Entonces, imagino que ya estáis viendo la presentación y voy a empezar a correr el carrusel. Bueno, antes de nada, quiero presentarme. Yo soy César Pérez. Llevo aproximadamente unos 40 años trabajando con sistemas de incendio y de esos 40 años, probablemente 30 con sistemas de aspiración, ¿vale? He participado en muchos proyectos y, bueno, pues me he encontrado de todo en las instalaciones, tanto desde el punto de vista de diseño como desde el punto de vista de problemas en, en las obras y en las puestas en marcha y en las pruebas de los sistemas. Nuestra empresa, KIDE, es una empresa que tiene unos 8.700 empleados y está presente en 120 países. Tenemos 11 centros de ingeniería a nivel mundial y tenemos 7 fábricas en las que producimos todos nuestros materiales de seguridad en general y de incendio en particular. Los temas que nosotros llevamos en cuanto a detección de incendios son básicamente estos que veis en la pantalla. Tenemos materiales, equipos y sistemas para hoteles, hospitales, edificios comerciales, data centers, centros financieros, centros históricos, etc. En muchos de esos casos, la tecnología correcta de aplicación pues sería los sistemas de aspiración. Por eso vamos a centrarnos hoy en ese tipo de sistemas. Vamos a ver los principios básicos de un proyecto y si estamos hablando de principios básicos, lo primero que tenemos que ver es qué normativas o qué reglas juegan cuando tenemos que hacer un proyecto y tenemos que desarrollarlo, ¿vale? Entonces, dentro de la normativa en España, ya sabéis que toda la normativa de incendio está recogida en el RIPCI, que es el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, y dentro del RIPCI pues, se reconocen, digamos, que dos vertientes. La vertiente industrial, que sería el RSCIEI, que es el Reglamento para Establecimientos Industriales, y el CTB, el CTE, el Código Técnico de la Edificación, que sirve para los edificios de uso público. En cualquiera de los casos, tenemos una normativa de instalación, que es la UNE 23007-14. La última versión es la del año 2014 y en ella se recoge pues, cómo se tiene que realizar las instalaciones dentro de un proyecto de protección contra incendios. El problema que nos encontramos cuando trabajamos con sistemas de aspiración es que esta norma no habla o no recoge las instalaciones de detección por aspiración. Cuando esto sucede, lo que tenemos que hacer es aplicar un código práctico que hay en el mercado. Existen varios códigos prácticos. Nosotros aquí en España preferimos utilizar el código práctico de Tecnifuego AESPI porque está en español y es prácticamente recoge el 100% del manual más general que se está aplicando en Europa, que es el código de la FIA, de la Fire Industry Association. Pero en la versión española hemos incorporado algunos puntos que todavía no estaban desarrollados por la FIA. Entonces, en este momento, el documento más completo es el nuestro, es el documento español. Entonces, dentro de este documento, que podéis descargaroslo o si nos lo solicitáis, os lo podemos entregar una copia en PDF, tendréis toda la información, todas las recomendaciones de cómo realizar el diseño, hacer la instalación,
hacer la puesta en marcha y las pruebas de mantenimiento correspondientes a un sistema de aspiración, ¿vale? Entonces, este manual en concreto está disponible en la web de Tenifuego, pero si nos lo solicitáis, nosotros podemos entregaros una copia. Aparte de eso, tenemos las normas de diseño basado en prestaciones. Hay veces que con solamente aplicando las normas, las reglas y los conocimientos del código práctico no es suficiente para definir un proyecto, digamos que documentar un proyecto. Entonces, cuando eso sucede, pues tenemos que aplicar las reglas del diseño basado en prestaciones. En este caso, estas reglas hasta ahora no existían, pero a partir de mediados del año pasado ya se generaron una serie de normas que han empezado ya a estar en vigor en Europa y que por lo tanto nosotros podemos utilizarlas también para documentar un diseño basado en prestaciones, un performance-based design, que habréis oído también decirlo en inglés. Esas normas son unas normas ISO que recogen diferentes tipos de puntos de vista dentro de una instalación de cómo hay que organizarla, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la ISO 23932, que es el marco general del diseño prestacional. Tenemos la ISO 16733, que es la selección de escenarios de un incendio, donde suponemos cómo se va a evolucionar un incendio y cómo es la forma correcta de proyectarlo para detectar ese incendio lo antes posible. Y luego también tenemos la ISO 16730, que es la verificación y validación de los métodos de cálculo para poder documentar o poder basar los cálculos que se hayan hecho y los diseños que se hayan hecho basado en prestaciones. Luego tenemos también unas normas de aprobación de productos, que en este caso sería la N54 parte 20, que digamos que es la norma de laboratorio, es la norma que certifica que un determinado equipo funciona correctamente para lo que se ha diseñado. En nuestro caso sería un detector de aspiración y ese funcionamiento correcto sería para detectar incendios de una forma precoz mediante un sistema de aspiración, mediante una red de tuberías de muestreo, ¿vale? Entonces, todos los detectores que estamos comercializando, o sea, que se están comercializando en general en España, están certificados bajo esta norma y digamos que esta norma pues lo que hace es que establece unos mínimos de calidad en estos equipos. Entonces, a partir de ahí, pues hay equipos que hay competidores que prefieren tener un precio ajustado y mantenerse en los mínimos que marca la norma en el 54 parte 20 y hay otros fabricantes que prefieren tener una tecnología superior y tener un precio, evidentemente, puede ser un poco más alto, pero a cambio pues tienes unas ventajas técnicas adicionales a la aprobación de la norma. Y luego ya por último las recomendaciones que os he estado comentando, fundamentalmente la de Tecnifuego porque está en castellano y es la que en este momento es más completa en Europa. Y luego tenemos la FIA, que es de donde nació la normativa que tenemos en España, y luego ya la americana, la NFPA o cualquier otra norma europea que sea de aplicación. Sabéis que cuando dentro del marco de la normativa europea yo puedo realizar una instalación siguiendo las reglas de cualquier otra normativa de cualquier otro país europeo, ¿vale? Es decir, yo puedo aplicar, por ejemplo, VDS, que sería la normativa alemana, siempre y cuando yo tome como referencia en todos los casos, en todos los argumentos que tiene la normativa, esa misma normativa VDS, ¿vale? Entonces, claro, si yo la normativa VDS, la zona máxima la establece en 1.500 metros cuadrados y en España, según la UNE 23.007-14, la puedo poner hasta 1.600. Si yo sigo las reglas de VDS, solo podría poner 1.500 metros cuadrados, ¿vale? La distancia de los pulsadores cambiaría, la situación de los detectores también, en fin. Hay una serie ahí de cambios que tendría que respetar para que todo el proyecto fuera de acuerdo con la VDS. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo aplicar cualquier otra norma europea sin ningún problema en una instalación en España. Una de las situaciones importantes, uno de los puntos importantes que toca la N54 parte 20 se refiere a la sensibilidad de los equipos de aspiración.
Desde el punto de vista de la sensibilidad del detector, se establecen 3 clases, que serían la clase A, clase B y clase C. Para que nos hagamos una idea, la clase C tendría una sensibilidad equivalente a la sensibilidad de un detector puntual, ¿vale? Los detectores puntuales pueden trabajar entre un 1% y un 10% de oscurecimiento metro, es decir, la cantidad de humo que son capaces de detectar están en esa banda. Evidentemente, los detectores de clase C, o sea, los detectores estándar, los detectores puntuales, que son mejores, estarán más cerca del 1% y los detectores que serán más económicos, pues estarán más cerca del 10%, ¿vale? Entonces ahí tenemos esa ventana que es bastante grande. Luego en la clase B es lo que llamamos una sensibilidad mejorada, es una sensibilidad que es capaz de detectar antes de ese 1% que limita la clase C o el detector puntual estándar. En el caso de los detectores puntuales, esa sensibilidad mayor que la estándar solo se contempla como prealarma, no se puede utilizar para alarma, pero en los sistemas de aspiración sí se puede utilizar como alarma y hay que utilizarlo en determinados ambientes, ¿vale? Entonces, esa sensibilidad de clase B te permite detectar en concentraciones de humo muy bajas y cuando en ese ambiente en el que te queremos detectar esas concentraciones de humo muy bajas, además existe una gran renovación de aire, como sucede en los centros de proceso de cálculo, pues entonces tendríamos que irnos a otra clase todavía más sensible, que es la clase A, ¿vale? Esa clase A pues es capaz de detectar pequeñas cantidades de humo en grandes volúmenes de aire de renovación, ¿vale? Entonces, sabéis que los centros de proceso de cálculo, por ponerlo como ejemplo, están constantemente cambiando el aire, rotando el aire muchas veces por hora y entonces el poco humo que se pueda generar en una instalación de este tipo además va a estar diluido en todo ese volumen de aire que va a estar dando vueltas, ¿vale? En nuestro caso, aunque nosotros tenemos también esas 3 clases en nuestros detectores de aspiración, nosotros las tenemos más divididas, las tenemos, digamos que fraccionadas en aproximadamente unos 3 valores por cada una de las clases estándar de la N54 parte 20. Entonces tenemos los detectores que luego os enseñaré, que serían los detectores moduláser, tienen 9 niveles de detección, que son los que estáis viendo en esta transparencia en la parte derecha, mientras que los nuevos detectores que estamos lanzando, que son los mini láser, tienen 11 niveles, ¿vale? Entonces, bueno, tomando como base el moduláser, pues podríamos decir que si aplicamos un factor cero a nuestra técnica de sensibilidades que llamamos classifier, aplicamos un valor cero, estaríamos en una ultrasensibilidad, es decir, una sensibilidad superior a la que marca la clase A de la N54 parte 20. Luego los factores del 1 al 3, digamos que estarían en la clase A, los factores del 4 al 6 estarían en la clase B y los factores del 7 al 9 estarían en la clase C. Es decir, que nosotros cada una de esas 3 clases la dividimos en 3 niveles, en 3 subniveles distintos. Luego os explicaré cómo funciona el classifier y qué ventajas tiene el hacer toda esta división. Bueno, en cuanto a las variables de diseño, tenemos en cualquier sistema de aspiración tenemos que tener en cuenta 3 variables de diseño. Por un lado, tenemos que tener la cobertura de cada orificio, ¿vale? Que la única mención que hace la UNE 23007-14 es a la superficie cubierta por un orificio de un sistema de aspiración comparándolo con un detector puntual y por lo tanto sabemos que cada orificio de aspiración pues puede cubrir hasta 60 metros cuadrados, hasta una altura de 10 metros y a partir de ahí podemos empezar a extender un poco la cobertura hasta llegar a los 80 metros cuadrados por cada orificio de aspiración, ¿vale? Ese sería el primer detalle, es decir, cómo distribuimos la red de tuberías para situar los puntos donde deberían estar los detectores puntuales para hacernos una composición de lugar y poder repartir las tuberías. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es la sensibilidad adecuada al ambiente a cubrir, es decir, si tenemos un centro de proceso de datos, evidentemente tendremos que poner el detector en clase A, pero si vamos a hacer una instalación en una nave industrial, pues evidentemente si ponemos la clase A va a estar disparado todo el día. Entonces ahí tendríamos que ajustarnos a la clase C.
El ajuste de cada una de esas clases no solamente influye en, en la sensibilidad de cada uno de esos puntos, la clase A muy sensible, clase B intermedia, clase C sensibilidad estándar, sino que también influyen en el tiempo de transporte, es decir, el tiempo que tarda una muestra de aire desde el punto más alejado hasta el detector. Entonces aquí veis unos 3 valores que son 120 segundos para la clase C, 90 segundos para la clase B y 60 segundos para la clase A. Esto condiciona toda la instalación y condiciona la distribución de la red de tuberías porque hay que adaptarse a esos tiempos máximos y, por lo tanto, pues hay que desarrollar toda la red de muestreo para que el programa de cálculo verifique que realmente se están cumpliendo esos tiempos máximos de transporte. Luego hay un tercer elemento, que sería el equilibrio de tomas de muestreo. Esto significa que el aire que entra por cada una de las tomas de muestreo tiene que ser parecido al promedio de todas las tomas, ¿vale? Y se admite una varianza de aproximadamente el 50% contra el promedio de todos los orificios. Nosotros, aunque la normativa admite el 50%, nosotros recomendamos que no se haga nunca una instalación con un equilibrio por debajo del 70 o del 80%. Nosotros tratamos de hacer todos los proyectos que nosotros generamos con un equilibrio del 80% y si tenemos que desviarnos, pues el límite máximo que nos permitimos desviarnos es de un 70%, nunca llegar al 50%, porque eso significaría que habría orificios que detectarían con mucha sensibilidad y otros orificios de la misma instalación que detectarían con mucha menos sensibilidad. Entonces eso, para mantener una homogeneidad, pues hay que acercarse lo máximo posible a ese 80% de recomendación que nosotros os podemos hacer. Bueno, vamos a pasar ahora a ver un poco más en la guía de diseño de instalaciones de Tecnifuego AESPI. Como os he dicho, es la que nosotros utilizamos habitualmente y aquí en la normativa o en la recomendación de Tecnifuego se recogen una serie de instalaciones tipo que nosotros podemos utilizar los conceptos que se vierten a través del manual o del código práctico de Tecnifuego AESPI son los que nosotros utilizaremos esos conceptos para ponerlos en la práctica para hacer el desarrollo de las instalaciones. Los tipos que hay recogidos en el documento de Tecnifuego AESPI son muchos. Nosotros solamente vamos a tratar 5 o 6 de ellos porque de lo contrario, pues solamente hablaríamos en esta presentación, solamente hablaríamos de estos conceptos. Pero solamente lo que queremos conseguir con esta presentación es que entendáis que hay unos manuales que tienen unas recomendaciones para cada tipo de ambiente y que luego es tan sencillo como acudir a ese manual, buscar la aplicación concreta que se adapta a nuestra instalación y a partir de ahí pues seguir las reglas para que la instalación funcione correctamente. Os voy a explicar primero estos 5 dispositivos, nosotros le llamamos así. Los dispositivos son cómo configuras un determinado conjunto de tuberías y de orificios para detectar en estos ambientes. Entonces le llamamos dispositivo de detección primaria cuando nosotros ponemos las tuberías cerca o sobre las rejillas de retorno de aire, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un ambiente que tiene algún tipo de ventilación y esa ventilación se recoge, retorna a través de unas rejillas que pueden estar en la pared o pueden estar en el techo, pues lo conveniente es situar algunos puntos de muestreo en esas rejillas para que el aire que va a arrastrar el humo y que tiene tendencia a pasar por esa rejilla, pues acerque ese humo a nuestros orificios de toma de muestra, ¿vale? Entonces a eso le llamamos instalación de dispositivo de detección primaria. Y aquí en este dibujo pues podéis ver esa tubería que está pasando por encima de una máquina de tratamiento de aire o en las 2 rejillas que hay a derecha e izquierda del detector que está situado en ese dibujo. Luego tenemos el otro concepto que es también muy utilizado, que es el de detección secundaria. Detección secundaria que también le podemos llamar detección normal o detección normalizada. Es la detección típica
que se utiliza cuando tú pones un detector puntual en el techo, ¿vale? Lo que pasa es que si le llamamos detección secundaria, implica que tenemos una detección primaria, ¿eh? Entonces, si tenemos una detección primaria, entonces la detección normal se convierte en secundaria, o le llamamos secundaria, pero es exactamente la misma. Es decir, esta instalación que aquí veis que está puesto como dispositivo de detección secundaria, en realidad deberíamos llamarle normal, porque en esta sala donde está puesto este detector no hay un sistema primario, ¿vale? Otros dispositivos típicos que utilizamos mucho, pues son el tipo que veis aquí en la imagen de la izquierda, el 1 y el 2. El 1 sería detección en proximidad y el 2 sería detección directa. La detección directa significa que nosotros estamos poniendo unos tubos capilares o estamos poniendo la tubería por dentro de algo y estamos tomando muestras de aire del interior de ese equipo. En este caso, en este dibujo, lo que estamos mostrando es una instalación en donde unos capilares están tomando aire, tomando muestras de aire del interior de esos armarios, ¿vale? Entonces, ese tipo de instalación es lo que llamamos un dispositivo de detección directa. Lo que tenéis a la derecha es el tipo de instalación que llamamos detección vertical. La detección vertical se utiliza cuando tenemos ambientes de mucha altura. Mucha altura para nosotros es de 12 metros de altura para arriba, ¿vale? Y podemos llegar hasta 25 metros de altura. Luego lo explicaré esto un poco mejor. Pero la detección vertical lo que sugiere es que se pongan puntos de muestreo a diferentes alturas, porque en estas alturas tan grandes, entre 12 y 25 metros o incluso más de 25 metros, la capacidad que tiene el humo de sustentarse y de flotar, pues se ve interrumpida porque se enfría en el camino. Entonces, en ese momento en el que el humo alcanza un equilibrio de temperatura con el resto del aire que hay presente en ese ambiente, pues se estratifica, se forma un plano neutro, se llama, y el humo se estratifica. Entonces, si se estratifica a una distancia suficiente del techo, no vamos a poder detectarlo, ni con aspiración, ni con barreras, ni con nada por el estilo. Entonces, en ese caso, pues tendremos que plantearnos hacer lo que llamamos un dispositivo de detección vertical, que pueden ser tuberías con recorridos verticales, por ejemplo, en las columnas de una nave industrial, o poniendo diferentes niveles de detección si es que tenemos algo que pueda sustentar ese emplazamiento de esas tuberías a diferentes capas. Eso también lo trataré más adelante en otras transparencias para que lo veáis más claro, ¿vale? Pero lo que sí quiero que os quede claro en esta transparencia es que podemos realizar instalaciones de detección por aspiración en ambientes de mucha altura, en ambientes de 25 metros de altura, incluso más de 25 metros de altura. Podemos llegar hasta 40 metros de altura, ¿vale? El siguiente dispositivo que os proponemos hoy como ejemplo de todos los que podemos realizar cuando utilizamos detección por aspiración es lo que llamamos dispositivo de detección oculta. Entonces, aquí lo que hacemos es que planteamos la instalación con la tubería principal que no se vea desde el ambiente que es visitable y utilizamos capilares, utilizamos una serie de recursos para tomar muestras de aire sin tener que ver la tubería. A veces esa tubería está sobre los paneles de techo falso, en otras ocasiones están ocultas en las cornisas de un edificio histórico, por ejemplo. Otras veces esos capilares se pasan a través del hormigón desde una planta superior y se taladra el hormigón o se embute el hormigón, se embute las tuberías dentro del hormigón. Otras veces se pasa el capilar a través de un objeto que ya está perfectamente admitido en ese ambiente, por ejemplo, una lámpara de estas típicas de lágrimas de cristal que hay en el centro de un salón, de un hall de un hotel, pues a través de un capilar pues se podría pasar ese capilar hasta el interior de esa lámpara y utilizar ese punto de muestreo para muestrear el aire que hay en ese hall, ¿vale? Entonces, estos son los tipos más mm, típicos y diferentes que os podemos explicar. Luego hay muchas variantes y para eso os recomiendo que tengáis acceso al manual completo de Tecnifuego AESPI. Bueno, visto esto, vamos a ver
¿Cuáles son los espacios que podemos proteger? Los espacios que podemos proteger están aquí desarrollados. Estos son solo una muestra de los espacios, los tipos de ambientes que podemos proteger. Grandes espacios abiertos, grandes alturas, ambientes hostiles, que pueden ser por suciedad, por polvo, o pueden ser también ambientes ATEX. También tenemos aplicaciones de aspiración para ambientes ATEX. Ambientes en los que tenemos que utilizar altas sensibilidades, es decir, la sensibilidad de clase A o nuestra sensibilidad del factor cero, que es superior a la clase A, en ambientes hiperventilados, en salas limpias, en data centers, todo este tipo de ambientes. Luego tenemos otros ambientes también muy habituales en detección por aspiración, que son los que tienen exigencias estéticas, como palacios, catedrales, museos, en fin, ese tipo de ambientes de herencia cultural, sobre todo. Y luego también tenemos la posibilidad de detectar en el interior de maquinaria. Este interior de maquinaria se hace con las técnicas que os he explicado antes de detección directa, poniendo capilares o metiendo los tubos directamente dentro de los equipos o de los racks que queramos proteger. ¿Vale? En este tipo de instalaciones, pues lo más normal es que apliquemos una detección de clase B. Y luego tenemos también espacios confinados y algunos otros ambientes que puedan producir interferencia con el entorno. Hay algunos ambientes en los que no nos permiten poner detectores puntuales porque la electrónica de ese detector puntual puede interferir, por ejemplo, con los equipos de electromedicina, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ahí pues, pondríamos un sistema de aspiración. Algo parecido pasa con los espacios confinados. Los espacios confinados significa que el instalador o el mantenedor no puede acceder a ese espacio para hacer sus labores de trabajo porque o bien por un motivo de seguridad no se permite que acceda nadie porque ahí se mantiene algo que tiene que estar totalmente restringido, o bien porque el instalador o el mantenedor que tenga que entrar en ese ambiente puede correr peligro. Estamos hablando, por ejemplo, de celdas de transformador o de huecos de ascensor. ¿Vale? Entonces, en esos ambientes es conveniente hacer una instalación de detección por aspiración y poner el detector fuera del ambiente confinado para poder manejar la instalación correctamente sin que el técnico, ni el de instalación ni el de mantenimiento, corran peligro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis, digamos que los espacios más habituales en cuanto a detección por aspiración. Luego tenemos, dentro de cada ambiente que nosotros podamos realizar la protección, tenemos diferentes tipos de áreas. ¿Vale? Los detectores de aspiración permiten poner hasta 5 ambientes distintos, 5 áreas distintas, siempre que no excedamos una superficie total de las 5 áreas mayor de 500 metros cuadrados. Esto podemos tener un solo detector trabajando con 5 áreas distintas sin identificación individual, porque es lo que nos dice la norma UNE 23007-14, cuando habla de detectores puntuales de los que llamamos del tipo colectivo. ¿Vale? Entonces, desde este punto de vista, podemos hacer lo mismo con un detector de aspiración, solo que además, en el detector de aspiración, podemos ajustarlo de forma que tengamos diferentes sensibilidades en cada uno de esos ambientes. ¿Vale? Esto significa o lo que hacemos es que el programa de cálculo o los cálculos que nosotros hacemos en el diseño, ponemos diferentes diámetros de orificios de forma que cuando queramos tener una sensibilidad de clase A, pues el orificio es mucho más grande que cuando es una categoría de clase B, una sensibilidad de clase B o una sensibilidad de clase C, que los orificios son más pequeños o mucho más pequeños. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayor cantidad de aire pasa por los orificios más gordos, más grandes, y por lo tanto en esos orificios tendremos mayor sensibilidad, es decir, necesitaremos menor cantidad de humo para que el detector reaccione. Y lo contrario, cuando tenemos un ambiente de clase C dentro de esa tubería, pues los orificios los haremos más pequeñitos para que aporten menos cantidad de aire y por lo tanto de muestras de humo y por lo tanto su sensibilidad se vea, digamos que penalizada por esta diferencia de diámetros. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los sistemas de aspiración permiten mucha flexibilidad y permiten poner un solo detector para cubrir diferentes zonas, incluso con diferentes sensibilidades. Pero eso hay que hacerlo de una forma perfectamente calculada y documentada. Y para eso
pues tenemos nuestro software de cálculo, tenemos nuestros cursos de formación para hacer este tipo de diseños y nuestro departamento técnico pues puede hacer este tipo de diseños ajustándose a las características que se soliciten, que se solicite la ingeniería o que se solicite el cliente final para su instalación. Otro punto importante para el diseño y el cálculo de las tuberías es dónde situar los puntos de muestreo. Es decir, esto ya lo habíamos visto al principio, que tenemos que poner el punto de muestreo en un sitio que sea conveniente para atrapar el humo que pueda ser arrastrado por el aire o bien el humo que pueda evolucionar dentro de un ambiente a una determinada altura o en los diferentes recorridos que pueda hacer el aire dentro de una misma instalación. Entonces, estos parámetros hay que tenerlos en cuenta cuando se hace el diseño de las tuberías y todo esto hay que ponerlo también en relación con esta filosofía en la que tenemos que procurar hacer el mayor número de ramales posibles para tener la mejor distribución en tiempo de transporte y en sensibilidad adecuada al ambiente que estamos protegiendo. Entonces, hacer una instalación con un solo ramal significa que del punto más alejado tendríamos que recorrer, el humo tendría que recorrer toda la tubería hasta el detector. Cuando hacemos una instalación con 2 ramales, ya el tiempo de transporte lo reducimos a la mitad y si ponemos 4 tuberías, 4 ramales, en este mismo ejemplo, pues vemos que el tiempo de transporte se acorta muchísimo porque estamos reduciendo el agujero más lejano. Ahora tiene un acceso al detector con mucha menos tubería. Entonces, todos estos parámetros hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer la instalación y esto además tiene que pasar por el programa de cálculo para justificar las sensibilidades y los tiempos de transporte. Hay otro punto que se deriva de esto, que es cómo distribuimos los orificios de muestreo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis 2 ejemplos para que veáis cómo se puede hacer. En el primer ejemplo, en el que está a la izquierda, tenemos la situación típica en la que cada orificio está cubriendo 60 metros cuadrados y esos 60 metros cuadrados digamos que están homogéneos en toda la planta. Entonces aquí estamos utilizando 4 líneas. Si os fijáis hay 4 líneas de puntos rojos en este esquema, ¿vale? Pero suponeros que estamos haciendo una planta, una nave industrial y esa nave industrial tiene correas y tiene columnas y tiene vigas que nos condicionan el paso de las tuberías. Y entonces nos convendría, en lugar de poner 4 líneas, poner solamente 3 líneas. Entonces esto lo podemos hacer también con sistema de aspiración, de forma que en cada una de las líneas pondríamos los orificios más juntos, de forma que cada uno de los orificios siguiera cubriendo 60 metros cuadrados, aunque ahora la cobertura no sería totalmente cuadrada, sino que sería rectangular. Pero este tipo de cálculos también sería posible y también nos daría una ventaja cuando realizamos instalaciones en determinados ambientes en los que nos vemos condicionados, en el que la distribución de las tuberías se ve condicionada por la arquitectura del edificio. Entonces ya con esto tenemos todas las consideraciones necesarias para realizar el diseño, el proyecto y con esto ya pues elegimos la sensibilidad, elegimos cada uno de los orificios, la situación de cada uno de los orificios. En función de la sensibilidad del número de orificios y de la longitud de las tuberías, seleccionamos el modelo de detector que tenemos que utilizar y a partir de ahí pues vamos desarrollando el resto de la instalación partiendo de la situación de los puntos de orificio hasta la conexión o la conectividad de los detectores de aspiración con el sistema de incendio. Y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de esta transparencia. Es decir, para hacer todos estos cálculos y todos estos diseños, bueno, los diseños los hacemos siempre sobre un plano, hay que distribuir las tuberías y los orificios como a nosotros nos convenga, pero luego esa instalación tenemos que validarla desde el punto de vista neumático. Entonces, para validarla tenemos que utilizar, en nuestro caso, utilizamos un programa que se llama PipeCut, y ese programa lo que nos permite es hacer un gemelo virtual en el ordenador,
del tamaño, las dimensiones del ambiente que queremos proteger, la distribución de las tuberías, dónde están puestos cada uno de los orificios, y a partir de ahí el programa pues calcula la cobertura de cada uno de los orificios, calcula el tiempo de transporte, calcula la sensibilidad por orificio, la sensibilidad por grupo de orificios, en fin, todos estos datos que hemos dicho que son cruciales para que un sistema de aspiración funcione correctamente. ¿Vale? Entonces, este manejo de este software, el software es gratuito, os lo podéis descargar de nuestra web, solo tenéis que solicitarlo. Realizamos cursos habitualmente de este software y si os interesa participar en estos cursos para saber cómo se maneja, pues estaremos encantados de apuntaros en la lista correspondiente para el curso que os convenga, para el día y fecha, la fecha y la hora que os convenga más para participar en estos cursos de entrenamiento. Y ya por último, pues os voy a explicar cuáles son nuestros materiales, nuestros productos y cómo se relacionan con todo lo demás que hemos estado hablando hasta este momento. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos básicamente dos tipos de detectores distintos. Uno que le podemos llamar moduláser, o sea, que se llama moduláser. Ese detector permite una red de tuberías para cubrir 1.600 metros cuadrados en una o en dos capas, como se pretenda, porque, como hemos dicho, hay muchas veces que las instalaciones hay que hacerlas a dos capas o a más, porque tenemos mucha altura y es conveniente dividir el espacio verticalmente para que el humo no tarde demasiado o no se estratifique y no podamos cazarlo, ¿no? Entonces, habría que hacerlo en diferentes alturas. Pero la cobertura se mide siempre en metros cuadrados de suelo. Entonces, el tamaño máximo que nosotros podemos cubrir, según la normativa española, la UNE 23.007-14, las zonas solo pueden ser como máximo hasta 1.600 metros cuadrados y, por lo tanto, cada uno de nuestros módulos cubren 1.600 metros cuadrados. Luego, una vez tienes diseñado el sistema en el plano, tienes que ir reuniendo los detectores por grupos y dotando a cada uno de los grupos de lo que llamamos un detector de cabecera, un sensor, un equipo de cabecera, un punto de control de cabecera. Ese punto de control puede llevar hasta 8 detectores, 8 módulos de detección, con lo cual ese módulo de cabecera puede cubrir 12.800 metros cuadrados, es decir, los detectores necesarios para cubrir 12.800 metros cuadrados de superficie total. Y luego estos módulos de cabecera también se pueden interconectar en una red propia en la que ponemos otra especie de controlador de cabecera que le llamamos controlador Command Module. Ese Command Module es capaz de llevar hasta 127 dispositivos, con lo cual podemos cubrir hasta 203.200 metros cuadrados, más de 200.000 metros cuadrados de superficie cubierta con detectores, con módulos de detección de aspiración. ¿Vale? Entonces, este es el motivo por lo que a estos detectores les llamamos moduláser, porque nos basamos en un módulo que es capaz de cubrir 1.600 metros cuadrados y luego estos módulos se van interconectando de diferente forma hasta acabar en un solo punto, que puede ser un command module cubriendo 200.000 metros cuadrados, más de 200.000 metros cuadrados, o bien interconectándolos directamente con una central de incendios a nivel de protocolo interno, en el que la central de incendios pues, puede supervisar hasta esos 200.000 metros cuadrados. ¿Vale? En el caso de que utilicemos una central de KIDE, pues se pueden poner hasta 4 módulos de interconexión, hasta 4 tarjetas APIC por cada central y cada una de esas tarjetas APIC es capaz de llevar 32 puntos que vienen a ser aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados de superficie cada uno de ellos. ¿Vale? El otro detector que tenemos, que es exactamente igual que el moduláser, le llamamos mini láser para diferenciarlo del moduláser, porque este mini láser es autónomo. Es un detector que digamos que tiene unas prestaciones reducidas en cuanto a comunicaciones y en cuanto a su funcionamiento interno y es capaz de cubrir un máximo de 1.200 metros cuadrados
y es totalmente autónomo e independiente del resto de la instalación. Es decir, que este detector se puede mezclar con los detectores moduláser en la misma red de comunicaciones, pero el objetivo de este detector es que no necesite un módulo de cabecera y por lo tanto se compra como lo veis en la imagen, se compra ese conjunto completo y luego ese conjunto es el que se va a utilizar en la instalación para ambientes que no superen los 1.200 metros cuadrados y que no necesiten más de un módulo de detección. La comparativa entre los detectores moduláser y los mini láser está en 3 unidades. Es decir, si nosotros en una instalación tenemos que poner 3 o más zonas de detección por aspiración, entonces nos conviene utilizar el moduláser. Si tenemos que poner 3 o menos de 3 zonas en una instalación, entonces nos conviene poner el mini láser. Esto es una cuestión puramente económica. Es decir, el punto de inflexión que compara el moduláser y el mini láser está en 3 unidades. Si tenemos que poner 4, pues ya nos sale más barato el moduláser. ¿Vale? Bueno, entonces ahora voy a presentaros una transparencia en la que vamos a ver las características principales de nuestros detectores y cuáles son las ventajas fundamentales que presentamos comparando nuestros detectores con la competencia. ¿Vale? Entonces, en esta pantalla, pues tenemos la sensibilidad de alarma. Nuestra sensibilidad de alarma es del 0,002 al 25% de oscurecimiento metro en cualquiera de los dos modelos. La ventaja aquí no está en que tengamos una sensibilidad muy sensible, tenemos más sensibilidad que algunas otras marcas, pero eso han puesto la instalación hecha, bajada a pie de calle. Una vez tú realizas la instalación y los cálculos, tener una sensibilidad tan extremadamente alta no es en realidad una gran ventaja. Es una ventaja pues de marketing y de catálogo, sí que puede ser una ventaja, pero en la realidad el tener una detección posible a partir del 0,002% no es una gran ventaja en el mercado. Lo que sí es una gran ventaja es tener esa diferencia entre el 0,002 y el 25%. Eso sí que importa mucho porque hay instalaciones en las que los sistemas de aspiración al instalarlos, el ambiente está muy contaminado y hay que restringir esa sensibilidad para que el detector no esté disparado constantemente. Entonces, nosotros para hacer eso tenemos dos técnicas distintas. Una es el classifier y la otra es ese margen tan grande que tenemos entre el mínimo de la sensibilidad y el máximo de la sensibilidad. ¿Vale? Entonces, este rango es lo importante, no el hecho de que nosotros empecemos a leer desde el 0,02. Luego los orificios por clase, digamos que están en el estándar que hay en todos los detectores de aspiración. Si tomamos equipos similares a los nuestros en cuanto a cobertura, ¿vale? Hay detectores de otros fabricantes que cubren mucho menos y evidentemente tienen menos orificios, pero lo que queremos decir es que un equipo que sea capaz de 125 metros de longitud de tuberías, pues tiene 10 orificios en clase A, 20 orificios en clase B, pues esto, 35 orificios en clase C, pues esto es superior a los detectores que hay en el mercado. Es decir, un detector similar con 125 metros de tubería, pues no llegaría a 10 orificios, 20, 35, como veis aquí en la imagen, y en el caso de módulo láser, pues un detector del orden de los 250 metros de tubería, pues no tendría 20, 40, 50, tendría menos. ¿Vale? Entonces, en este punto, pues nosotros somos más fuertes. La red de tubería, evidentemente, pues te condiciona la superficie que puedas cubrir, por eso la distancia, la cobertura máxima del mini láser pues está en el entorno de los 1.200 metros cuadrados. En el moduláser con 250 metros cubrimos de sobras 1.600 metros cuadrados y incluso podemos poner ramales adicionales para detección en altura porque tenemos, digamos que un excedente de tubería que podemos utilizar. Hay otro punto importante que es la distancia máxima, es decir, si comparamos el mini láser y el moduláser con detectores de similares características, ¿vale? Los nuestros, la distancia máxima de la tubería al orificio más alejado es mucho mayor que la que puede tener ninguno de nuestros competidores. Es decir, que desde el punto de vista del diseño, cuando estás aterrizando este detector en una aplicación concreta en un edificio, es muchísimo mejor utilizar una longitud máxima lo más grande posible. Entonces, nosotros tenemos más ventajas en cuanto a la facilidad del diseño. ¿Vale?
Eh, Pantalla gráfica para manejarlo. Bueno, ya os he dicho que tenemos los equipos de cabecera. El equipo de cabecera puede ser con pantalla o sin pantalla. Evidentemente, sin pantalla es más económico, pero podemos poner el mismo equipo por un poco más con pantalla para poder hacer la programación y la configuración y el mantenimiento desde ese mismo equipo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues la pantalla la ponemos como opcional porque podemos tener una cabecera con o sin pantalla, ¿vale? En cuanto a la clasificación IP, pues estamos en IP40. Es una clasificación que puede ser más baja que la de nuestros competidores, pero que tampoco importa demasiado porque los detectores, cuando están con riesgo de tener de limpieza con agua a presión y demás, siempre se meten en cajas, en carcasas de protección más fuerte. Entonces, bueno, pues esto no tiene mayor importancia. En cuanto al diseño, pues casi todos los fabricantes tienen un programa de diseño. Nosotros tenemos el nuestro, que es el que os he enseñado antes, que es el PadCat. En cuanto a la puesta en marcha, los detectores nuestros, los mini láser, se pueden poner en marcha mediante mini dips o mediante una conexión al programa nuestro que llamamos Remote, que es el programa que realiza toda la configuración del detector desde un ordenador portátil. Y en el caso del módulo láser, pues se puede hacer la programación desde una cabecera con display o se puede utilizar también el mismo programa remote para conectarte con un ordenador portátil. En cuanto a la conectividad, nosotros tenemos ya de fábrica una red parecida a la RS485, que le llamamos, tenemos un protocolo propio que se llama SenseNet, y eso viene ya de fábrica porque nuestro sistema está concebido como módulos que se conectan a una cabecera. Entonces, la conectividad ya se da por descontada en este tipo de equipos. La conexión de la central también la tenemos resuelta con una API una tarjeta que se puede conectar el módulo del Command Module directamente a la central y a nuestro bucle. Y también tenemos API disponibles para otras marcas. Entonces, esto también es una ventaja en cuanto a la utilización de estos detectores en un ambiente, en una instalación real. La conexión 485 está incluida porque ya os he dicho que esta es una característica propia de estos detectores. En cuanto a la conexión domótica, los detectores moduláser disponen directamente de salida Modbus, con lo cual podemos integrarlo en cualquier sistema domótico de un edificio. Los sistemas moduláser o el modelo moduláser tiene detección de referencia, cosa que muy pocos otros detectores tienen. La función de referencia es cuando tenemos un edificio en el que puede entrar humo del exterior. ¿Vale? Imaginaros una nave que está en medio del campo y el agricultor que está en el campo cerca, rodeando ese edificio, se le ocurre hacer una quema de rastrojos. Entonces es posible que ese humo de los rastrojos penetren dentro del edificio, dentro de la nave que estamos protegiendo y que produzcan una alarma no deseada. ¿Vale? Entonces nosotros podemos hacer una instalación de referencia y la instalación de referencia en este caso lo que significa es que podemos leer la cantidad de humo que hay en el exterior del edificio y mediante unas técnicas de cómputo interno del sistema descontar esa cantidad de humo de la que se pueda leer dentro del edificio para impedir que se produzcan alarmas no deseadas. El número de relés es el mismo número que tienen casi todos los fabricantes por cada uno de los detectores. ¿Vale? Nosotros tenemos 3 relés en cualquier caso. Entradas programables, en el caso del módulo láser sí que tenemos 2 señales de entrada en lugar de una. En el caso de nuestros competidores, todos nuestros competidores, el máximo es una entrada. En nuestro caso tenemos 2, lo cual significa que no tienes que prescindir de alguna de las funciones cuando tengas que utilizar 2 funciones distintas en un equipo de aspiración. Entonces, esto es una utilidad muy conveniente cuando estamos realizando instalaciones complejas con clientes que quieran tener un control de los detectores muy avanzado. En cuanto a la temperatura de trabajo, nuestra temperatura de trabajo, dado que es un elemento, es un sistema láser, no es un sistema LED, es la temperatura mínima a la que puede trabajar el equipo es a menos 10 grados centígrados y el tope de los 60 grados, pues esto viene dado más que nada por
por los laboratorios de pruebas, porque no pueden probar los equipos más allá de 60 grados. Entonces, todos los fabricantes prácticamente tenemos ese tope, ese techo de 60 grados, aunque probablemente podríamos llegar más arriba. En cuanto a la temperatura de muestreo, es decir, la temperatura del aire que llega a la cámara de análisis, ahí el detector permite que podamos llegar a menos 20 grados, en lugar de los menos 10. Los menos 10 es para el entorno del detector. Los menos 20 es para el aire, el flujo de aire que estamos metiendo dentro de la cámara de análisis. Y luego tenemos lo que llamamos la discriminación adaptativa, que esto es lo que llamamos classifier. El classifier en humo es algo parecido a los detectores termovelocimétricos en temperatura. Es decir, cuando tú tienes un detector de temperatura fija, tú marcas unos umbrales, un umbral de temperatura puede ser 58 grados, entonces cuando marcas este umbral, tienes que esperar a que la temperatura llegue a ese umbral para disparar. En cambio, si tienes un detector termovelocimétrico, lo que está midiendo ese detector no es una temperatura fija, sino que está detectando la rampa de subida de temperatura. Entonces, si la rampa corresponde a 1 o 2 grados por minuto, entonces va a disparar muchísimo antes. Entonces, en el caso del detector de temperatura que tiene la temperatura fija a 58, vamos a tener que esperar a que la temperatura del ambiente suba a 58. En el caso del termovelocimétrico, si estamos en una temperatura de partida de unos 20 grados ambiente, cuando lleguemos a 22 o 23 grados, el sistema ya habrá disparado porque el ascenso de temperatura habrá cumplido con la pendiente de la gráfica que nosotros esperamos. Entonces, esto es cómo funcionan los detectores de temperatura. Si ahora eso lo cambiamos a detectores de humo, pues los detectores de humo normales utilizan unos umbrales preestablecidos o configurables por el instalador. Entonces, el instalador tiene que tomar la decisión de dónde pone ese umbral para que no se produzcan falsas alarmas y que además la detección sea lo suficientemente temprana. Nuestros sistemas, a través del sistema Classifier, a través de esa aplicación, lo que hace es comportarse más como un termovelocimétrico, es decir, tenemos una cierta velocimetría de humo en lugar de tener unos umbrales fijos, ¿vale? Entonces, con eso lo que hacemos es que primero liberamos al instalador de hacer la puesta en marcha, de decidir dónde tiene que colocar esos umbrales y hacer las pruebas correspondientes que serían necesarias. Y por otro lado, nos garantizamos que siempre vamos a detectar el humo lo antes posible, incluso poniendo una sensibilidad más alta. Es decir, nosotros en lugar de poner una sensibilidad de clase C, podríamos poner un factor de classifier equivalente a una clase B y tendríamos la misma seguridad que con otros sistemas de que no se van a producir alarmas no deseadas. ¿Vale? Y luego, el último punto que hay en esta tabla es el filtro interno. Es decir, hay algunos detectores en el mercado que sí tienen filtro interno y hay otros detectores en el mercado que no tienen ese filtro interno. Como mucho tienen una rejilla para impedir que los insectos entren dentro de la cámara, pero no el polvo. Entonces, en ese tipo de detectores, que es la mayoría de detectores que hay en el mercado, pues requiere poner un filtro adicional en línea. En nuestro caso, debido a que nosotros tenemos una forma de llevar el aire por dentro del detector y tenemos un filtro interno para un porcentaje del aire del caudal muestreado que pase por la cámara, no necesitamos un filtro externo siempre. Hay algunas veces, evidentemente, que sí necesitamos un filtro externo, cuando estamos hablando de una planta de reciclaje o de una fábrica muy contaminante, pues evidentemente también tendremos que poner filtros externos. Pero cuando estamos trabajando en un ambiente habitual, típico de un ambiente de oficina, un ambiente logístico, un ambiente de industria ligera que no sea contaminante, pues no necesitamos poner ese filtro adicional, que es un coste adicional tanto en la puesta en marcha o en la confección del sistema, en la instalación del sistema, como en los mantenimientos posteriores. Entonces, esa es otra de las ventajas que nosotros podemos destacar de nuestros detectores. Y con esto ya me queda explicaros un poco cómo trabajamos dentro del departamento técnico para ayudaros en la realización de los proyectos, ¿vale? Entonces aquí nosotros lo que hacemos es
Si vosotros nos dais la información necesaria, los dibujos de AutoCAD, la información que tengáis disponible para hacer un proyecto, pues nosotros os lo entregaremos cumpliendo con las normativas correspondientes y los requisitos que nos hayáis impuesto vosotros, la ingeniería, el usuario final o quien sea. Entonces, aquí nosotros podemos realizar proyectos con el soporte gráfico, dotándolo de la documentación técnica necesaria, las justificaciones técnicas de la instalación, las memorias técnicas y, en fin, todo lo necesario para que vosotros podáis realizar el proyecto con total fiabilidad y con total seguridad. Y con esto ya, pues yo ya he terminado mi presentación. Os doy los últimos minutos para que realicéis cualquier pregunta que os interese que yo os conteste. Y aquí tenéis un código QR para que lo pilléis con el teléfono móvil y podáis poneros en contacto con nosotros para solicitar bien la documentación, que sería la presentación que os acabo de mostrar, junto con los comentarios y también el manual de Tecnifugo ASPI. Si queréis que os mandemos una copia, pues también lo haremos a través de ese enlace que os va a dar a una página en donde solamente poniendo el correo electrónico es suficiente para que nosotros os enviemos el enlace o os enviemos el archivo correspondiente. Y a partir de aquí, no sé si IBD puede permitirnos abrir micrófonos o hay alguna consulta en el chat, porque no conozco muy bien cómo trabaja este sistema Sí, y tenemos esta el chat plataforma. abierto. Disculpa, Dime. perdona, César. Digo, sí, Sí, está el chat, pero ahora mismo no hay preguntas todavía. vale. Y a través del chat nos pueden escribir. Vale, pues si hay alguien que le interese que repasemos alguno de los contenidos de esta presentación, pues que levante la mano. Hay un botón de reaccionar en vuestras pantallas y estaremos encantados de reaccionar con vosotros. Y de lo contrario, pues como ya se ha acabado prácticamente el tiempo, pues si no hay consultas en este momento, pues quedamos a vuestra disposición y cerramos la presentación. A través de este QR que hemos visto y Ujú. bueno, con nosotros también, tanto con la red comercial y demás, o back office, pueden pasarnos las consultas si las hubiera. Y podríamos mandar información sobre los equipos y lo que fuera necesario. Muchas gracias, César. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Luego, chao.